En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 16. Vamos a leer del verso 16 al verso 22. Esta es la historia del pobre joven rico. Dice la palabra de Dios: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una de las experiencias que comúnmente experimentan los cristianos es ver cómo personas llegan a la iglesia y en algún momento ellos manifiestan una sensible emoción al mensaje que escuchan en la predicación. En algún momento ellos pueden llegar a expresar su deseo de seguir a Cristo porque han sentido una emoción ferviente al escuchar la palabra. Pero poco tiempo después, algunas semanas, en ocasiones son meses, después de un tiempo nos desilusionamos cuando vemos a esas mismas personas perdiendo el interés en las cosas de Dios. Nos entristecemos al observar sus vidas y ver que hubo muy poco o nada de transformación en sus vidas diarias. Vemos cómo cuando ellos son puestos a prueba, fallan. Vemos que en algún momento ellos, después de escuchar mensajes, ellos empiezan a calcular el costo de lo que demanda el Evangelio y entonces abandonan. Ya no se les ve más entre nosotros y nos entristecemos. Bueno, esto mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones. Y la historia del pobre joven rico es un testimonio de una de esas ocasiones. Este es el relato de alguien que se alejó del Señor después de haber manifestado tener una fuerte emoción por las cosas de Dios. Bueno, en esta lección, en este texto, nosotros nos damos cuenta que este joven se fue, se apartó, pero no fue porque lo que escuchó fuera alguna mentira o alguna aberración. Vino a Cristo y escuchó la verdad y aún así se apartó. No se apartó porque no creyera lo que escuchó. Él creyó que lo que escuchó era verdad y lo creyó. Sin embargo, le dio la espalda al Señor y se fue. No se fue por falta de promesas, porque el Señor le prometió la vida eterna si lo seguía. Este joven se alejó por la razón de que no estuvo dispuesto a renunciar a su vida y a obedecer a Cristo.
Vamos a examinar este relato y lo primero que vemos es que esta persona que viene ante el Señor Jesús era un joven. Dice nuestro texto, era un joven. Y esto me hace pensar a mí que bienaventurados, qué dichosos son aquellos que desde pequeños, desde su juventud, están inquietos, sienten una inquietud por el estado de sus almas. Esto no es común. Normalmente los jóvenes están entregados en sus pensamientos y en sus acciones a cosas vanas. Están enfocados en alcanzar cosas vanas de este mundo. Pero aquí tenemos a un joven que desde temprana edad sentía una necesidad espiritual. Qué dichosos son los muchachos que empiezan a buscar el camino de la salvación a temprana edad. He escuchado en muchas ocasiones a hermanas que han llegado al conocimiento del Evangelio ya a edad avanzada, después de haber ya recorrido gran parte de su vida. En el último tiempo, en sus últimos años, el Señor les concede la salvación. Y hay gozo en ellas, hay gozo y alegría. Pero hay algo en ellas que les hace manifestar cómo me hubiese gustado conocer a mi Señor, a mi Salvador, desde mi juventud, para haberle servido más, para haberle conocido mejor. Bueno, pero ciertamente es difícil ver que alguien desde su juventud esté interesado por su alma. El caso es que este joven estaba en búsqueda de lo eterno. Marcos nos dice, el otro evangelista nos dice que este joven vino a Jesús corriendo, desesperado. Vino a Jesús mostrando una actitud de desesperación. Vino al Señor apresurado, y cuando llega al Señor, dice el Evangelio de Marcos, que se arrodilla ante Cristo. Lo segundo que debe de llamarnos la atención es lo que este joven buscaba. Dice nuestro texto que lo que él buscaba era la vida eterna. Era joven, pero no era feliz. Uno da por sentado que todos los jóvenes son felices. Este joven sentía una carencia de felicidad, una insatisfacción en su alma, en su corazón. No tenía paz y buscaba estas cosas. En su casa seguramente tenía abundancia de todas las cosas, porque dice el texto que era rico. Lo tenía todo. Podía tener la abundancia de todos los bienes materiales, pero no tenía paz. Tenía juventud, tenía fuerza. El texto no dice que este joven vino buscando, como muchos otros, la sanidad de su cuerpo. Era un joven sano. No vino buscando una sanidad, vino buscando la paz, la tranquilidad de su corazón, porque no la tenía. Aunque tenía todos los bienes materiales, él tenía angustia en su alma. Él tenía necesidad de estar seguro en cuanto a su relación con Dios. Este joven, como todos los jóvenes judíos, atendían la enseñanza de los sabios de su tiempo, quienes decían que una de las señales para saber si el favor de Dios estaba contigo es que serías próspero, tendrías muchos hijos y tendrías salud. Bueno, este joven tenía estas señales. Tenía salud y tenía riquezas.
Y aunque los sabios de su tiempo le aseguraban que él estaba en paz con Dios, que el favor de Dios estaba con él, él sabía que no era así. Él sabía que no. Él sentía la ausencia de vida eterna. Llegó buscando la vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna, queridos hermanos, queridos amigos? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es el conocimiento de Dios. Pero escuche, este joven tenía un conocimiento intelectual de Dios. Pero la vida eterna no es el conocimiento intelectual acerca de las cosas de Dios. La vida eterna es el conocimiento vivencial de Dios. La vida eterna no solo significa la vida que durará para siempre. No, la vida eterna es más que eso. La vida eterna, tener la vida eterna es tener la vida que corresponde a Dios, que le pertenece a Dios. Así es que el joven vino buscando vida eterna porque suponía que no la tenía, que Dios no le había dado su vida, que no estaba en paz con Dios. Marcos nos dice que cuando este joven vino al Señor Jesús, desesperado, con esta gran necesidad, Marcos nos dice que el Señor le amó. ¿Escuchó? El Señor le amó. Así como vimos que el Señor ama a las mujeres, que Jesús ama a los niños, Él ama a los desamparados. El Señor Jesús también ama a aquellos que son ricos, que lo tienen todo, pero que son miserables y que necesitan de Él. El Señor Jesús le amó. Le amó. El problema que tuvo este joven es que vino al Señor bajo sus propios términos. Él vino al Señor y le dijo: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Él daba por sentado que la vida eterna es algo que él podía comprar, obtener. Él estaba seguro que haciendo algo, haciendo lo suficiente, él podría merecer entonces la vida eterna. Porque así había sido enseñado. Él tenía confianza en que él mismo podía salvarse. Solo faltaba algo. Faltaba saber qué hacer. Porque lo que he hecho no me ha dado la vida eterna. Quizás Jesús, Él me pueda decir qué puedo hacer para entonces estar seguro de que soy salvo. Que alguien me diga qué es lo que me falta. Entonces este joven pensaba que le faltaba algo de conocimiento. Y quizás el gran maestro, este gran maestro que está en boca de todos, sepa y me entregue ese conocimiento para entonces yo hacer eso que él me diga y entonces ser salvo. Pero la vida eterna, repito, no es conocimiento intelectual de algo que tengamos que hacer. La vida eterna es participar de la vida de Dios. La vida eterna es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una vida que Él tiene, que le pertenece a Él, que es de Él y que Él solamente la da a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida eterna no puede llegar de ninguna otra forma sino a través de Jesucristo. No lo puedes alcanzar por tus propios méritos. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida. Él es la vida.
Así es que la vida eterna no es algo que se puede ganar. En Juan capítulo 10, verso 28, el Señor había dicho: yo les doy vida eterna. Yo les doy. Yo les entrego. No la puedes obtener de ninguna otra fuente. Yo soy el que doy la vida eterna, dijo el Señor, y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlos de la mano. En primera de Juan 5:11 dice: Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado. La vida eterna es un regalo de Dios. Y luego dice: y esa vida está en Jesús, en su Hijo. Usted conoce el texto de Romanos 6:23, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La vida eterna es un regalo, y ese regalo es Cristo nuestro Señor. Así es que el concepto de este joven estaba muy equivocado. Él pensaba: ¿cómo puedo obtener la vida eterna? A través de las obras. Haciendo algo lo puedo lograr, pero Jesús nos mostró el camino. Ese no es el camino. Yo soy el camino. ¿Quieres vida eterna? Yo soy la vida eterna y yo la doy a quien yo quiero. Así es que si alguno pretende obtener la vida eterna, la felicidad, el gozo, la paz con Dios, la serenidad del corazón, hay buenas noticias. Todo esto no se obtiene amontonando muchas obras buenas. No se obtiene yendo a una escuela, a un seminario. No se obtiene almacenando o amontonando sabiduría. No. Ni siquiera guardando los mandamientos. No. No se obtiene teniendo mejor reputación, que las gentes digan que tú eres bueno, que eres mejor que otros. No. La vida eterna se obtiene únicamente en los términos que Dios ha establecido. ¿Escuchó? ¿Qué bien haré, dice nuestro texto, para tener la vida eterna? Esas son las palabras del joven. Y manifiesta lo que él estaba pensando. Él pensaba en términos de obras, en términos de reglas, de normas. Pensaba que la vida eterna ciertamente era algo muy valioso. Imagine una balanza. Aquí está la vida eterna con un gran valor, con un gran peso, arrojando la balanza hasta abajo. Y aquí están las obras. Y para obtener la vida eterna hay que poner las obras suficientes para que podamos ser justos. Y entonces cuando lleguemos al nivel apropiado, entonces digamos: puedo comprar la vida eterna, me la merezco, es mío lo que está aquí. Este joven pensó que acumulando muchas obras podía merecer, alcanzar justamente con justicia la vida eterna, pero estaba equivocado. Este joven no sabía nada de la gracia de Dios. Nada de la gracia de Dios. Este joven sabía de mucho de religión, pero no sabía nada de la gracia divina. Sin embargo, nosotros vemos aquí en nuestro texto al amoroso Maestro, a nuestro Señor, que le da dos enseñanzas. La primera enseñanza lo vemos como Jesús le mostró que no podía salvarse así. Jesús le contestó como si Jesús le respondiera a este joven: bueno, ¿piensas en términos de obras? Pues vamos a ver tus obras. Vamos a examinar tus obras. ¿Piensas que a través de tus buenas acciones puedes ganarte el reino de Dios? Vamos a ver tus obras. Y entonces Jesús citó 5 de los 10 mandamientos. El verso 18 dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y la respuesta del joven fue que él había cumplido todo. Que él había cumplido todos esos mandamientos. Todo esto he guardado desde mi juventud. Pero fíjese lo que dice el texto. ¿Qué más me falta? Aún cumpliendo todos esos mandamientos, el joven sabía que le faltaba algo más. ¿Qué más me falta? Aún me siento condenado, aún no siento la libertad que sienten los hombres de fe, aún no me siento libre, aún no estoy seguro que estoy reconciliado con Dios. ¿Qué más me falta? Él se hacía la misma pregunta que muchos hombres en la antigüedad se hicieron. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puedo poner yo aquí en esta parte de la balanza que pueda? ¿Qué es lo que puedo poner para poder obtener la vida eterna con justicia? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué más me falta? Tito 3:5 dice: él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Job en la antigüedad: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y qué recompensa dará el nacido de mujer para ser limpio? ¿Qué falta? Todo esto lo he cumplido, dijo el joven. Pensemos que este joven entonces obtuvo todas sus riquezas de manera lícita. Era un joven judío, no robaba, no mentía, obtuvo todos sus bienes de forma lícita. Él creía que era suficiente, que él creía que amaba a su prójimo. Él de sus riquezas seguramente compartía algo de sus riquezas a los necesitados y honraba a sus padres y también les compartía algo de sus riquezas. Aún así, él sabía que algo le faltaba. Este joven, el texto lo deja claro, que a pesar de que él pensaba que cumplía todos esos mandamientos, este joven tenía un problema. Tenía un apego a sus posesiones, y ese amor por sus posesiones no era mayor que su amor al prójimo y que su amor a Dios. Era prisionero de algo, estaba cautivo por algo, y ese algo eran sus riquezas. Cristo sabía que el problema de este joven era la codicia, que ese era el pecado que más le incomodaba, así como es el pecado hay pecado en las personas, pecados que no están dispuestos a soltar, a entregar. Alguien puede sentirse cómodo con este mensaje porque pueda decir: yo no soy rico, yo no tengo posesiones, tantas posesiones. No estamos hablando de lo material, este es un mensaje espiritual. Él pensaba que si daba un poco a los necesitados, entonces estaba cumpliendo la ley de Dios, pero eso no es cumplir la ley de Dios. Dar un poco de lo que crees que es tuyo no es un acto piadoso, escúcheme. Eso no es cumplir la ley de Dios. Dar un poco de lo tuyo. Ay, qué bueno soy porque voy a dar de lo mío, le voy a compartir a alguien más. La ley se cumple cuando decimos:
de lo recibido de tu mano te damos. Nada es mío. La ley se cumple cuando se entiende que todo lo que tenemos proviene de Dios y debe ser usado sabiamente para la gloria de Dios. El problema de este joven era que él consideraba las riquezas como suyas, como sus posesiones, como cosas que él había obtenido, que él tenía y que eran para su propio gozo, para su propio beneficio. Bien, pero de eso le puedo compartir a alguien más. Eso no es cumplir la ley de Dios. Por eso le he llamado a esta predicación la historia del pobre joven rico. Es la historia como la de muchos que tienen todo y aún están atados con las cadenas y aún necesitan libertad. Es la historia de aquellos que no pueden separarse de sus posesiones con alegría. Es la historia de aquellos que demuestran su falta de sinceridad al no poder renunciar a algo para seguir a Cristo. Es una historia triste. Es la historia de muchos que desean el cielo mientras aman las miserias de esta vida y están aferrados a ellas y así nunca podrán entrar en el reino de Dios. Es la historia de los que consideran que el costo de la vida eterna es demasiado alto, demasiado costoso para ellos y se marchan tristes y le dan la espalda al Señor. Bueno, pues el Señor no solamente le dijo que lo que pensaba estaba mal, sino también le da la enseñanza positiva. No llegarás al cielo así, llegarás al cielo con estos términos, que son los términos de Dios. Ve el verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. El costo del Evangelio. En este verso tenemos el costo del Evangelio. Para tener la vida eterna, debes renunciar, debes dejar de confiar en ti mismo y en tus posesiones. Para tener la vida eterna debes hacer algo, y no es hacer buenas obras, es dejar de confiar en todo lo que estás haciendo y poner toda tu confianza en el Señor Jesús y seguirlo. Esta es la condición absoluta y final del Evangelio. Despójate, ven y sígueme. No es la pobreza como llegarás al cielo. Hay algunos que dicen, siendo pobre voy a entrar al cielo. No, no es la pobreza, ni la religiosidad, ni siquiera la sinceridad de tus emociones, ni el prestigio que alcances en esta vida. No, la condición de Dios es clara: confía en mí, sígueme obedientemente. Es un regalo. Tienes que tener las manos vacías, despójate, deja de confiar en lo que crees que eres o crees que puedes llegar a ser, y ven y sígueme. Ay, pastor, pero yo creo que si hago esto iré al cielo. Ay, pastor, yo creo que si dejo de hacer este mal, entonces iré al cielo. Pues no importa lo que tú creas, querido amigo, querido hermano, perderás tu alma. No es haciendo o dejando de hacer.
Los términos divinos son claros. Despójate, ven y sígueme. No tienes nada, eres un miserable. Reconoce que no lo puedes alcanzar. ¿Quieres el cielo de Dios? ¿Quieres entrar en la casa de Dios? Bueno, uno entra a la casa de alguien y se somete a sus reglas. No puedes entrar a la casa de alguien a establecer tus reglas. El cielo de Dios tiene sus reglas y en el cielo de Dios únicamente entran los que se despojan, vienen a Cristo y le obedecen. No es como tú quieras. Pero esto es una buena noticia. Porque de otra manera no podemos entrar. Despójate, ven y sígueme. Mateo 16:24 dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, aquí están las condiciones. Niéguese a sí mismo. Despójate. Toma tu cruz y sígueme. Obedéceme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora he dicho tres cosas: despójese, venga a Cristo y siga a Cristo. Ahora, despojarse solamente no es suficiente. Escuche bien esto. Este es el error en que muchos están hoy en día y están perdiendo sus almas. No es suficiente con despojarte de algo. Dice la Escritura que sus ovejas son las que oyen su voz y le siguen, le obedecen por amor. Muchos creen que por haberse despojado de algo o por nunca haber participado de pecados grotescos, con eso es suficiente para tener la vida eterna. Yo iré al cielo, ¿por qué? Porque yo nunca tomé, porque yo nunca fui un vicioso, porque yo nunca fui mal hablado, porque yo nunca engañé a mi esposa. Yo iré al cielo porque me sacrifiqué en esta vida para no participar de los deleites de este mundo. Entonces seguramente Dios me dejará entrar al cielo. Te despojaste, amigo mío, pero nunca viniste a Cristo. Nunca corriste a Cristo y sigues tan perdido como siempre. ¿Entendemos la demanda del Evangelio? Espero que estemos entendiendo cuáles son las demandas del Evangelio. Muchos han sacrificado sus bienes y sus deseos, los han desechado, pero aún así están desprovistos de la vida eterna, porque nunca siguieron al Señor. Seguir a Cristo es una demanda central en el Evangelio. No serviría de nada vender todo lo que tienes, vender tu casa, traer el dinero a la iglesia. No serviría de nada que vendieses tu carro y fueras a dar de comer a los pobres. No serviría de nada todo ese sacrificio, creyendo que así estás demostrando que amas a tu prójimo. No, porque la ley no solamente es esa. Esa solamente es la mitad de la ley, la primer parte de la ley y la más importante, porque eso es lo que valida la segunda parte de la ley, es nuestras obligaciones para con Dios. Amarás al Señor tu Dios. Este joven no amaba al Señor.
El apóstol Pablo dijo: aunque repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿Escuchó? Nosotros leemos la historia de los mártires y vemos cómo muchas personas sufrieron el martirio. Escúcheme, pero no todos ellos fueron salvos. Porque es posible sufrir aún el martirio y aún así nunca haber corrido a Cristo. Es necesario, dijo, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y dice, y no tengo amor, de nada me sirve, no soy nada. Así es que no solo es despojarse, es venir a Cristo y obedecerle a Él. Y la historia termina con estas palabras, verso 22. Oyendo el joven esta palabra, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si es que el Señor le dio un desafío, ¿quieres la vida eterna? El Señor lo miró, lo amó y le hizo el llamado. Pero este joven le dio la espalda a Dios. Abandonó a Cristo por el amor a las cosas de este mundo. Es una triste historia. Y es una historia en la que debemos de reflexionar los creyentes constantemente. Porque aquí hay verdades que deben de impactar nuestras vidas. Nos conviene hoy, hermanos, probarnos a nosotros mismos, porque aquí está una verdad. La gracia que salva no consiste solamente en albergar buenos sentimientos. Vino a Cristo corriendo, desesperado, sentía la emoción de encontrar vida eterna. Sentía algo en su corazón que le decía que podía obtener en Jesús vida eterna. Tenía buenos sentimientos. Pero aún así este joven no fue salvo. Una persona puede experimentar remordimientos en su conciencia, puede haber sentido dentro de su pecho emociones ardientes, emociones religiosas ardientes, aunque incluso puedes llegar al punto de las lágrimas, experimentando esas emociones al escuchar la palabra de Dios. Y aún así, puede que se permanezca sin convertirse, porque la obra del Espíritu es mucho más que emociones. La obra del Espíritu Santo abarca mucho más que emociones. Los sentimientos se desvanecen con el tiempo. ¿Cuántas veces has escuchado un sermón y has salido de aquí emocionado con unas fuertes emociones reales, verdaderas, válidas, genuinas? Dios ha traído convicción a tu vida sobre algunos pecados que tienes que entregar, tienes que soltar, y sales de aquí y nunca tomas acción para responder a Jesús y aceptar sus demandas. Las emociones se desvanecen. Son las acciones las que van reflejando si está habiendo un cambio verdadero en nuestra vida. Hermanos, hay otra verdad aquí, y esta es en cuanto a los ídolos del corazón. Alguien dijo en una ocasión: somos una fábrica de ídolos.
Aquel que piensa que por haber creído el Evangelio ya no tiene problemas con la idolatría está equivocado. Somos una fábrica de ídolos. Todos tenemos debilidades en nuestro carácter. Todos tenemos pecados que tenemos que estar lidiando constantemente. Todos tenemos posesiones, y no únicamente hablando de riquezas. Tenemos posesiones, cosas que no queremos soltar. Cosas que nos cuesta trabajo despojarnos alegremente. Yo te pregunto en esta mañana, querido hermano, ¿estás pasando la prueba? No te engañes a ti mismo, porque todos somos una fábrica de ídolos y tenemos que estar constantemente derribando esos ídolos para que no tomen el trono que solo a Cristo le pertenece. El Señor Jesús puso a prueba a este joven. El Señor nos pone a prueba a nosotros. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son tus ídolos? Es fácil identificarlos. Cuando has estado expuesto a la palabra y has caído en convicción, el Espíritu te ha dado convicción de entregar, de renunciar a algunas cosas, y esas cosas aún están aquí después de semanas, después de meses, después de años, ese es tu ídolo. Y puede que poco a poco le estés dando la espalda al Señor. Puede que tu alma se esté entristeciendo. Y así es como se van muchos tristes y se apartan del Señor. Tenemos, hermanos, que estar constantemente renunciando a todos nuestros ídolos. ¿Cuál es tu ídolo al que te aferras? ¿Cuál es tu ídolo al cual te has rehusado a abandonar? No puede haber una cosa o una persona por encima de Dios. No puede haber nada en nuestro corazón por encima de Dios. Puede que en público profeses amar más a Dios que a todas las cosas, pero Dios te pone a prueba. Dios nos ha puesto a prueba. Dios nos manda a prueba, circunstancias para evidenciarnos como a este joven y que nos demos cuenta que no es verdad. Que en ocasiones ponemos a cosas o a personas por encima de Él. Y cuando te des cuenta, quiero que recuerdes que Dios te lo muestra porque Dios te ama. Porque Dios te ama, porque cuando el Señor miró a este joven y sabía que su problema era su codicia, el Señor quiso librarlo de su codicia. Y le mostró que era codicioso, que era mentira que amaba a su prójimo como él creía. Que era mentira que amaba tanto y deseaba tanto la vida eterna. No, amaba más las cosas de este mundo y el Señor lo amó y se lo mostró para que renunciase a eso y viniera a Él y le siguiera. Fue el mismo llamado que le hizo a los discípulos. Aquellos que estaban pescando y les dijo: hey, dejen sus redes, vengan y síganme. Fue el mismo llamado. Quizás aquí hubiésemos estado ante la presencia de un apóstol, pero no fue así. Se fue triste y no nos dice la Escritura que hubiese algún momento en que él se arrepintió. Su alma se perdió. Muchos creyentes sufren dudas con respecto a su salvación. Escúchenme, hermanos. Muchos de ustedes han dudado de su salvación. Y cuando eso pasa, hermanos,
es por causa, muchas veces es por causa, la mayoría de las veces es por causa de que hay un ídolo escondido debajo de la alfombra, debajo de la cama. Y su conciencia lo sabe bien. Hay un ídolo que no ha querido derribar, que no ha querido destronar, que no ha querido entregar. Y por supuesto que su alma le hace dudar. Porque nuestro Dios es santo. Con cuánta razón dijo, ¿verdad?, el apóstol Juan: guardaos de los ídolos. Iglesia, guardaos de los ídolos. Somos del Señor. Le pertenecemos al Señor. Guardaos de los ídolos. El Señor, hermanos, nos ayude. Tenga misericordia de nosotros, para no apartarnos nunca de Él. Espero que el Señor traiga convicción y que no dejes para mañana, para después, el confesar tu pecado, el venir a Cristo, a tu amante Señor, al que te llama y te dice: ven, eres pecador, no cumples la ley, eres un mentiroso, no amas como dices que amas, pero aún así en su misericordia te dice: ven a mí, confía en mí y sígueme, y tendrás la vida eterna. Oremos, hermanos.